Todos los hombres, sin importar su edad, su origen o su posición, están sintiendo lo mismo, aunque todavía no lo digan en voz alta. Yo fui uno de ellos, hasta que vi la verdad, y hoy tú también estás a punto de verla, porque te voy a mostrar el punto exacto donde el hombre se apaga. Durante años lo llevamos por dentro, como una presión constante en el pecho que no sabíamos explicar, como una incomodidad silenciosa, incluso cuando todo, en teoría, estaba bien. La vida seguía su curso: trabajo, pareja, hijos, responsabilidades. Desde afuera, todo parecía en orden, pero en algún rincón del alma, algo no encajaba. No lo hablábamos con amigos, no lo decíamos en casa, nos lo tragábamos, porque eso es lo que se espera del hombre: que soporte, que no se queje, que funcione, que provea, que aguante. Al principio, esa incomodidad era difusa, fácil de ignorar, pero con el tiempo empezó a tomar forma. Ya no era solo cansancio, ya no era estrés, era una verdad incómoda que comenzaba a revelarse. La dinámica entre hombres y mujeres ha cambiado, y no necesariamente a nuestro favor. No se trata de odiarlas, no se trata de culparlas, se trata de entender algo que muchos prefieren no mirar de frente. Las reglas del juego cambiaron, pero nadie nos avisó. Antes, un hombre sabía dónde estaba parado. No era perfecto, claro que no, pero existía cierto equilibrio. Hoy, el hombre moderno camina en un territorio incierto. Ya no es admirado por esforzarse, ya no es respetado por sostener. En muchos casos, es descartado por no cumplir una lista interminable de requisitos emocionales, financieros y sociales que cambian constantemente. Y aún así, seguimos intentándolo. Nos adaptamos, escuchamos, nos cuestionamos, nos reconstruimos. Pero en medio de todo ese proceso, fuimos perdiendo algo esencial: nuestra esencia. Yo lo vi primero en mí, y después lo empecé a ver en otros. Hombres que trabajan horas extra para pagar cosas que no disfrutan. Hombres que ya no se atreven a hablar por miedo a ser malinterpretados. Hombres que caminan sobre cáscaras de huevo en sus relaciones, vigilando cada palabra, cada gesto. Y al final del día, cuando se quedan solos, sienten que no están construyendo una vida, están sobreviviendo. ¿Te suena? Porque esto no es algo individual. Le está pasando a miles, a millones. Y lo más inquietante es que cuando muchos hombres buscan comprensión, reciben burlas, desprecio o indiferencia. Si no te gusta, vete. Si no puedes con esto, eres débil. Si te quejas, eres tóxico. Así aprendimos a callar, pero no para siempre. Porque llega un punto en el que el silencio deja de ser una opción. No cuando has dado todo. No cuando te miras al espejo y ya no reconoces al hombre que eras. No cuando empiezas a entender que algo no está bien y no es solo en ti. La verdad que muchos hombres están descubriendo no se dice en voz alta en televisión ni en revistas, pero flota en el ambiente. Se siente en conversaciones forzadas, en relaciones desequilibradas, en rupturas donde él lo pierde todo, en ese gracias por nada, después de años de entrega silenciosa. No se trata de convertirnos en víctimas, no lo somos, pero sí estamos despertando, porque ya no se trata solo de amor, se trata de respeto, de reconocimiento, de valor mutuo, y cuando eso desaparece, el alma empieza a secarse. Por eso estoy aquí, no para culpar, no para dividir, sino para decir lo que muchos piensan y pocos se atreven a expresar, para que sepas que no estás solo, para confirmarte que esa incomodidad que sientes es real y que no es el final de nada, sino el inicio de algo más grande, una nueva forma de ver, de entender y de vivir como hombre. Este es solo el primer paso, porque la verdad no solo libera, transforma. Hubo un tiempo en que las reglas eran claras. Hoy,
Los hombres caminan entre expectativas invisibles que cambian sin previo aviso. Lo llaman progreso, pero yo lo llamo otra cosa: confusión disfrazada de libertad. Antes sabías qué se esperaba de ti para ser considerado un buen hombre: ser responsable, trabajar duro, ser leal, estar presente. No era fácil, pero era claro. Las reglas no estaban escritas, pero todos las conocíamos. Y había algo tranquilizador en eso. Si cumplías, sabías dónde estabas parado. Hoy, las reglas ya no existen. O peor aún, existen, pero cambian cada semana. Un día te piden que lideres, al siguiente que no impongas. Te dicen que seas emocional, pero que no dependas de nadie. Te piden que seas proveedor, pero que no esperes reconocimiento. Y si fallas en una sola, eres juzgado por todas. Esta es la nueva regla no escrita. Cumple con todo, y aún así no será suficiente. Los hombres están despertando a una verdad incómoda. En muchas relaciones modernas, el respeto ya no se da por lo que eres, sino por lo que puedes ofrecer, momentáneamente. ¿Tienes dinero? Bien. ¿Tienes estatus? Mejor. ¿Eres emocionalmente inteligente, pero también firme, pero también sensible, pero también proveedor, pero también comprometido, pero también fuerte, pero también accesible? Perfecto, por ahora, porque nada garantiza que eso baste mañana. ¿Y qué pasa cuando el hombre ya no puede sostener esa fachada? ¿Qué ocurre cuando baja la guardia de verdad? No en una publicación, no en una frase bien dicha, sino en la vida real. Lo he visto, más veces de las que quisiera. Hombres que se abren emocionalmente y luego son ridiculizados. Hombres que lo entregan todo y aún así son descartados. Hombres que hacen todo bien y descubren que siguen siendo reemplazables. Pero aquí está lo más duro de aceptar. No siempre es culpa de ellas. En nuestra necesidad de ser aceptados, muchos hombres dejaron de exigir respeto, de trazar límites, de reconocer su valor más allá de lo que podían ofrecer. Nos vendimos al mejor postor emocional. Entregamos el alma a cambio de algo que parecía amor, pero era aprobación condicional. Y cuando se terminó, no entendimos qué hicimos mal. Pero no fue algo que hicimos, fue algo que no éramos. Ahí empieza el despertar, cuando te das cuenta de que no puedes seguir cumpliendo reglas que nadie ha definido. Cuando te cansas de ser el eterno postulante a un amor que depende de tu rendimiento emocional, sexual, financiero y mental. Cuando descubres que la verdadera paz no está en gustarles a todas, sino en reconocerte a ti mismo, sin necesidad de gustar. Sí, muchos hombres están diciendo basta, pero no con odio, con claridad. Ya no queremos vivir midiendo cada palabra, cada emoción, cada error, con miedo a no ser suficientes. Y este cambio empieza con una sola pregunta, tan simple como incómoda. ¿Qué estás dispuesto a dejar de fingir para empezar a vivir? Porque la libertad no es poder hacerlo todo. La libertad es no tener que hacerlo todo para ser amado. Nos prometieron igualdad, pero en la práctica, esa igualdad muchas veces parece aplicarse solo cuando conviene. El hombre que siente, que llora, que se cae. A menudo descubre que la empatía que tanto le pidieron no existe cuando él es el que la necesita. Durante años escuchamos el mismo mensaje. Los hombres deben abrirse. Tienen que mostrar sus emociones. Queremos vulnerabilidad. Y lo creímos porque veníamos cargando décadas o siglos de silencio emocional. Hombres que nunca dijeron tengo miedo, que nunca dijeron me duele, que nunca dijeron me siento solo. Hombres que murieron con las palabras atascadas en la garganta. Hombres que se destruyeron por dentro solo para no parecer débiles por fuera. Así que dijimos, está bien, vamos a cambiar.
Y lo hicimos, lento, torpe, con miedo, pero lo hicimos. Empezamos a hablar, a ir a terapia, a mostrarnos sin armadura, a llorar frente a nuestras parejas, a contar cosas que nunca habíamos contado, a dejar de ser máquinas y empezar a ser humanos. ¿Y qué pasó? Al principio nos dijeron que sí, que eso era lo que querían, que por fin estábamos haciendo las cosas bien. Pero con el tiempo, muchos hombres empezaron a notar algo inquietante. Esa vulnerabilidad no siempre fue recibida con amor. Algunos fueron ignorados, otros ridiculizados, y muchos, en silencio, perdieron el respeto de la persona a la que más le habían mostrado su alma. Es cruel, pero pasa, y casi nadie quiere hablar de ello. Nadie quiere decir que, en muchas relaciones modernas, la igualdad emocional es una promesa rota, porque no es lo mismo cuando ella llora que cuando tú lo haces. No es lo mismo cuando ella cae que cuando tú te desmoronas. Y aunque te lo nieguen con palabras, lo sientes, en la mirada que cambia, en la distancia que aparece, en cómo algo se rompe después de que fuiste real. Es como si, al mostrarte vulnerable, hubieras perdido algo que ya no puedes recuperar. Y entonces te preguntas, ¿no era esto lo que me pedían? ¿Ser más abierto? ¿Más sensible? ¿Más humano? ¿Dónde está ahora la empatía que tanto me exigieron? Y ahí es cuando descubres la trampa. La trampa de la igualdad emocional es esta. Te piden que seas vulnerable, pero muchas veces no están preparadas para respetarte cuando lo haces. Y no, esto no se trata de culparlas. Se trata de entender un fenómeno que está ocurriendo a gran escala y que tiene consecuencias reales en la psique masculina. Porque cuando un hombre abre su corazón y lo que encuentra es juicio, indiferencia o frialdad, no solo deja de confiar en esa persona, empieza a cerrarse con todas, empieza a convencerse de que sus emociones son un riesgo. Empieza a protegerse, pero no desde la calma, sino desde el cinismo, la desconfianza y la frialdad aprendida. Y eso es lo que está pasando. Muchos hombres ya no quieren hablar, no porque no sientan, sino porque aprendieron que al final del día nadie los sostiene cuando caen. Entonces vuelven al silencio. Pero ya no es el silencio de antes, no es el silencio de la ignorancia. Es un silencio consciente, dolido, el silencio de quien ya lo intentó y vio lo que había al otro lado. Por eso tantos hombres hoy construyen muros. Por eso tantos están emocionalmente desconectados. Y por eso muchos están replanteando desde la raíz qué significa amar en estos tiempos. Porque ya no se trata solo de compartir emociones. Se trata de saber con quién es seguro hacerlo. Y eso, querido hombre, no es frialdad. Es una elección sagrada. Hubo un tiempo en que sabíamos cuánto valía un hombre. Hoy nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten. El valor del hombre se mide por lo que entrega, no por lo que es. Y te voy a decir algo que casi nadie se atreve a decirte, y tal vez no estés listo para escucharlo. Vivimos en una época donde todo se valora por su utilidad. ¿Eres productivo? Valioso. ¿Generas ingresos? Admirable. ¿Resuelves los problemas de otros? Apreciado. ¿Eres emocionalmente estable, físicamente atractivo, socialmente aceptable y financieramente solvente? Entonces, quizá, solo quizá, seas digno de ser amado. Pero quítale todo eso a un hombre. ¿Y qué queda? Esa es la pregunta que más incomoda, y también la que muchos hombres empiezan a hacerse en silencio. Cuando cae la noche, cuando no hay notificaciones, cuando ya no tienen que demostrarle nada a nadie, porque lo que duele no es solo el cansancio, es la sospecha de que si mañana dejaras de ser útil, dejarías de ser amado. Y ese pensamiento es una bomba silenciosa, no explota de golpe,
pero destruye lentamente. He visto hombres que lo dieron todo: tiempo, salud, juventud, energía, alma. Hombres que trabajaron horas extras para sostener hogares donde no se sentían escuchados. Hombres que se tragaron sus crisis durante años para mantener la estabilidad de otros. Hombres que nunca fueron agradecidos, solo utilizados. Y cuando por fin colapsaron, no encontraron brazos, encontraron silencio, o peor aún, indiferencia. Y fue en ese vacío donde muchos despertaron a una verdad incómoda: su valor siempre fue transaccional. La sociedad no lo dice, pero lo demuestra. Tu valor como hombre está atado a tu rendimiento. Y si no puedes rendir, entonces, ¿quién eres? Aquí es donde te lo digo claro, sin rodeos. Tú vales, incluso cuando no produces. Tú importas, incluso cuando no puedes cargar a nadie más. Eres hombre no por lo que das, sino por lo que eres. El problema es que nadie te enseñó a pensarlo así. Desde niño te educaron para ser necesario, no para ser amado. Y el resultado es una generación de hombres que creen que deben ganarse su lugar cada día, incluso en su propia casa. Por eso hoy quiero que pares, que tomes un momento y recuerdes quién eras antes de convertirte en útil. ¿Quién eras antes del estrés? ¿Antes del deber? ¿Antes de las facturas, los compromisos y los discursos de que no estás haciendo lo suficiente? ¿Quién eras tú sin todo eso? La sociedad te necesita funcional. El sistema te necesita obediente. Pero tú, querido hombre, necesitas algo más profundo. Recordar tu dignidad. Tu valor no viene de tus logros, viene de tu existencia, de tu historia, de tu carácter, de tu capacidad de mirar de frente el dolor y seguir caminando sin perder el alma. No es fácil pensar así. Te costará. Incluso te sentirás culpable por no estar haciendo más. Pero esa culpa no es tuya. Es el residuo de un mundo que te entrenó para servir, pero nunca para ser. Y aquí viene la parte más difícil. Vas a perder personas en este camino, porque cuando dejes de complacer, cuando pongas límites, cuando elijas tu bienestar antes que el rol que te asignaron, muchos se irán. Déjalos ir, porque si tu valor solo existía cuando te sacrificabas, entonces no era amor, era dependencia. Y tú no naciste para ser indispensable, naciste para ser libre. El hombre que empieza a despertar es peligroso, no porque haga daño, sino porque ya no se deja manipular. Y en un mundo acostumbrado a hombres obedientes, complacientes y culpables, un hombre lúcido incomoda más que 1000 palabras. No lo anuncias con gritos, no haces discursos, no publicas frases profundas en redes, solo lo sientes. Ya no eres el mismo, y eso basta para que el mundo te mire distinto, porque el despertar del hombre no es una revolución visible, es un cambio silencioso, interno, que empieza el día en que te das cuenta de que ya no estás dispuesto a pedir permiso para existir. No fue un evento lo que te despertó. No hubo una gran explosión. Fue una suma de decepciones pequeñas. Miradas que no te vieron. Relaciones donde diste todo y te sentiste vacío. Frases que escuchaste una y otra vez. No eres suficiente. Tienes que cambiar. No haces nada bien. Te lo creíste durante años, hasta que un día, sin drama, sin lágrimas, sin odio, simplemente dejaste de creerlo. Y ahí empezó el cambio. Primero vino el silencio. Ya no respondías igual. Ya no justificabas tanto. Ya no te culpabas por todo. Después vinieron los límites. Decir que no. Tomar distancia. Dejar de cargar responsabilidades que nunca fueron tuyas. Y entonces lo notaste. Algunos se molestaron. No entendieron tu calma. Les inquietó tu firmeza. Les incomodó que ya no te afectaran las mismas cosas. Porque mientras fuiste dócil, útil, culpable o manipulable, eras funcional. Pero ahora que estás despierto,
Eres impredecible. Y lo más extraño de todo es esto. No todos quieren que despiertes. Hay personas, sistemas y discursos enteros que se benefician de un hombre dormido. Un hombre que duda de sí mismo, que pide perdón por existir, que corre detrás de una aprobación que siempre le es negada justo cuando está por alcanzarla. Pero el hombre despierto ya no juega ese juego, no porque odie, no porque se crea superior, sino porque por fin ha entendido su valor. Y eso asusta. Te dirán que estás frío, que eres egoísta, que cambiaste. Y tendrán razón. Sí, cambiaste. Cambiaste porque tu alma estaba en juego, porque ya no podías seguir viviendo desde la culpa, porque viste lo que eras y no era lo que te decían. No eres perfecto, claro que no, pero tampoco eras el monstruo que te pintaron. Eras un hombre perdido, hambriento de amor real, confundido por discursos que lo mandaban a darlo todo, pero nunca le enseñaron a recibir. Ahora caminas diferente, no más rápido, no más fuerte, más consciente, y eso es lo que más incomoda, porque mientras estés despierto, ya no puedes volver atrás, ya no puedes volver a pedir permiso para ser tú, ya no puedes volver a relaciones donde solo se te quería si te adaptabas. Y lo más poderoso de todo es esto. No necesitas gritar tu despertar. Se nota en tu forma de hablar, en tu manera de estar, en cómo te miras al espejo. Has empezado a regresar a ti. Y ese regreso, aunque lo hagas solo, es el acto más valiente que un hombre puede hacer hoy. No hay nada más solitario que despertar y mirar a tu lado y darte cuenta de que esa persona ya no puede caminar contigo. Porque no todos quieren amar a un hombre libre. Algunos solo sabían amar al que se sacrificaba en silencio. Dicen que el amor todo lo puede, que si hay amor, todo se soluciona, que basta con querer para que funcione. Pero eso lo dicen quienes nunca han tenido que despertar dentro de una relación. Muchos hombres comienzan su transformación cuando ya están dentro. En pareja, con años de historia, con una vida construida en base a roles que aceptaron sin cuestionar. Y un día, algo se quiebra. Él empieza a ver, a sentir distinto, a pensar con más claridad. Y ya no puede seguir viviendo desde el personaje que construyó para sobrevivir. Entonces, llega el momento más difícil de todos. Seguir despierto, sin destruir lo que amas. Pero aparece la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Y si eso que amas no puede sostener la versión de ti que ha despertado? Ahí se revela la verdad más dura. No todos los amores sobreviven a la evolución, porque cuando un hombre despierta, cambian sus prioridades. Ya no mendiga afecto, ya no se disculpa por tener límites, ya no llena vacíos con validación externa, y eso transforma por completo la dinámica emocional. Lo que antes toleraba, ya no lo acepta. Lo que antes callaba, ahora lo nombra. Lo que antes lo hacía sentirse amado, ahora lo hace sentirse atrapado. Y entonces empiezan los conflictos. Ella lo acusa de haberse vuelto distante, de haber cambiado, de estar menos comprometido. Pero él sabe la verdad. No está menos comprometido, está más consciente. Y esa conciencia no es frialdad, es madurez. Es la sabiduría de alguien que ya no confunde amor con sacrificio silencioso, ni cariño con dependencia. Muchos hombres en este punto intentan salvar lo que pueden, dialogan, explican, intentan compartir su despertar. Pero descubren algo inesperado. No todos quieren conocer al hombre real que existe detrás del rol. Algunos solo sabían amar al proveedor, al protector, al fuerte, al que nunca duda, al que nunca se quiebra. Pero cuando aparece el hombre con heridas, con dudas, con voz propia, ya no saben qué hacer con él, y entonces llega la decisión más dura de todas. ¿Me quedo y me adormezco otra vez?
¿O me voy y honro al hombre en el que me estoy convirtiendo? No hay respuesta correcta, solo hay verdad. Y la verdad duele, pero también libera, porque cuando un hombre ama desde su despertar, ama distinto, no desde la necesidad, sino desde la elección, no desde la culpa, sino desde la autenticidad. Y aunque al principio parezca que se queda solo, no lo está. El hombre que ama desde su verdad no atrae a cualquiera, pero cuando encuentra, encuentra profundo, sin máscaras, sin contratos invisibles, sin chantajes emocionales, solo dos almas que se ven, se respetan y se eligen, sin necesidad de sacrificarse para ser aceptadas. Ese es el amor que viene después del despertar. No es ruidoso, no es perfecto, pero es real. Y para muchos hombres, por primera vez en su vida, es suficiente. Muchos hombres pasan la vida buscando un hogar afuera, sin saber que el verdadero hogar siempre estuvo adentro. El problema es que a nadie le enseñaron cómo volver a él. Toda esta historia, cada palabra, cada imagen, cada silencio, no era sobre mujeres, no era sobre el mundo moderno, ni siquiera era sobre relaciones. Era sobre ti, sobre tu historia, sobre el camino que has recorrido tal vez sin darte cuenta. Durante años fuiste hacia afuera, a buscar reconocimiento, a buscar amor, a buscar sentido, a buscar un lugar donde sentirte suficiente, y encontraste cosas. Sí, encontraste cariño, éxito, fracasos, dolor, momentos intensos, momentos vacíos. Pero en algún punto sentiste ese ruido sordo por dentro, esa sensación que no se va, esa certeza incómoda. Nada de esto me llena por completo. Ahí es donde empieza el verdadero camino, porque el hombre que lo ha probado todo afuera y aún así siente el vacío, está listo para regresar. ¿Regresar a dónde? ¿A ti? No a la versión que fabricaste para ser aceptado. No al rol que aprendiste para sobrevivir. No al personaje que interpretaste para complacer, sino al hombre real. El que siente, aunque no siempre lo diga. El que ama, aunque no sepa cómo expresarlo. El que duda, aunque lo vean seguro. El que cayó muchas veces y aún así sigue de pie. Ese eres tú. Y durante años te alejaste de ti mismo, porque eras más útil siendo alguien más, porque el mundo necesitaba que funcionaras, no que sintieras, que produjeras, no que pensaras, que encajaras, no que cuestionaras. Pero llega un punto en que ya no puedes seguir traicionándote. Ya no puedes seguir siendo un extranjero en tu propia alma. Es hora de regresar a casa. Y no será fácil. Vas a sentir soledad, vas a perder gente, vas a cuestionarlo todo, incluso este mensaje, incluso a ti mismo. Pero al otro lado del dolor hay algo que no se puede explicar con palabras. Una calma, una presencia, una certeza, la certeza de que no necesitas más máscaras, de que no estás aquí para cumplir con un molde, de que tu camino no se parece al de nadie más. Y eso está bien. El hombre que regresa a casa no es perfecto, no lo pretende, no lo necesita, es simplemente libre. Libre para pensar por sí mismo, libre para amar sin perderse, libre para fallar sin odiarse, libre para caminar a su ritmo, aunque todos vayan en otra dirección. Y esa libertad no se encuentra afuera, se construye, se elige, se recuerda. Tal vez por eso llegaste a este video. Tal vez no fue casualidad. Tal vez, en medio de todo este ruido, una parte de ti estaba lista para escuchar lo que tu alma ya sabía. Ya es hora de volver. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por una sola verdad. No estás solo. Yo también estuve ahí. Y si algo aprendí en este camino, es esto. Cuando un hombre despierta, el mundo tiembla, pero cuando un hombre regresa a casa, el mundo empieza a sanar. Bienvenido de vuelta.